Buenas tardes. Buenas tardes a todos. ¿Me escuchan bien? Buenas tardes. Muchas gracias al grupo organizador por la invitación y a todos ustedes por estar presentes. Bueno, en primer lugar, me gustaría brindarles una disculpa por no poder estar presentando con ustedes. En esta creo que se prolongó más de lo que esperaba. Sin embargo, en un mundo interconectado, lleno de redes sociales, de plataformas educativas virtuales, cursos masivos online, pues no podía ser una excusa. Así que les propongo intercambiar algunas ideas mutuamente, cruzando estos más de 6.000 kilómetros que hay entre Boston y Cuba, como un pequeño ejemplo quizá de que la educación no debería tener límites. Y es curioso que justamente me toque conversar con ustedes, así de esta forma, a distancia, sobre un proyecto que trata de solucionar ese limitante. Pues empecemos. ¿Sí me escuchan bien, no? Sí. Un segundo. Bien. Entonces, ¿se ven bien las imágenes, la diapositiva? Sí, ¿no? Listo. Entonces, antes de explicarles esta iniciativa, en qué consiste, qué significa, me gustaría contarles un poco del contexto en el que surgió. Para ello, primero tienen que saber que en medicina tenemos como una pequeña obsesión por querer cuantificar todo, para todo ponerle números. Entonces, dentro de esas muchas medidas que usamos en medicina, existe esta que se denomina carga de enfermedad. La carga de enfermedad no es más que otra forma de medir el impacto que genera una específica enfermedad o un grupo de enfermedades en las poblaciones. ¿Y cómo medimos esto? Pues básicamente con dos indicadores. Los años de vida perdidos. ¿Qué quiere decir esto? Que una persona, por ejemplo, falleció a los 10 años y la esperanza de vida en el Perú es aproximadamente 70, perdió 60 años de vida por fallecer a los 10 años. Esa cuantificación son los años de vida perdidos. Y los años de vida vividos con discapacidad es otra forma de medir qué tanto la enfermedad generó una afectación en tu forma de vida, ¿no? Generó una discapacidad motora, una discapacidad para comunicarte, para desenvolverte normalmente en la sociedad. Entonces, cuando realizamos estas dos formas de medir la carga de enfermedad y evaluamos todas las enfermedades, bueno, las más frecuentes enfermedades en el mundo, tenemos un gráfico como este, ¿no? Este es el reporte del 2015 de la Global Burden Disease, en el cual, como vemos, en el 2015, el lado de aquí, la principal causa de carga de enfermedad acumulada vendrían a ser los desórdenes mentales y del comportamiento, las cuales han incrementado comparativamente desde 1990 hasta 2015 y se proyecta que en los siguientes años sigan incrementándose más. Ahora, si agrupamos todos estos que están en rojo, estos trastornos mentales, algunos circulatorios como el infarto cerebral y los específicos del sistema nervioso, pues podríamos ver que el 36%, es decir, más de la tercera parte de la carga de enfermedad en el mundo, está relacionado a las enfermedades neuropsiquiátricas. Esto es a nivel mundial. Ahora, a nivel Perú, no tenemos algo muy diferente. Algunas variaciones en las 10 primeras, pero la primera sigue siendo los trastornos neuropsiquiátricos, tanto en años de vida perdido, como vemos aquí, como en años de vida perdidos por discapacidad. Como vemos, la mayoría son años perdidos de vida por discapacidad, más que por muerte prematura, pero aún así se sigue afectando el vivir de este grupo de personas, ¿no? Familiares. Ahora, dentro de estos grupos de problemas, ¿cuáles son los más frecuentes? Para ello, un grupo de investigadores en Perú, en este artículo que recién está en vías de publicación, hicimos un análisis de cuáles eran estas causas específicas en el Perú y vimos que la depresión, el trastorno de ansiedad y el uso de sustancias vendrían a ser las tres primeras más importantes. ¿Qué quiere decir eso?
que de las primeras causas, que son las neuropsiquiátricas, estas tres vendrían a tener la mayor cantidad de casos y de afectación en los pacientes que las sufren. Entonces, esto no es un problema que solamente se ve en el Perú, en un país que está en vías de desarrollo, sino que se ve en todo el mundo. Entonces, hay algo más que debe estar sucediendo. No es suficiente solo ver esta parte del daño, de las cosas que se ve, sino debe haber alguna causa más grande detrás que esa que esté generando todo eso. Entonces, se generó una hipótesis, una idea, en la cual ya no solo importaba la carga de la enfermedad en sí misma, sino también otro tipo de carga, la carga de tratamiento. Esto de aquí es un concepto reciente, relativamente reciente, a partir del 2003, 2015 en adelante, un grupo de la clínica Mayo, del doctor Víctor Montori, el cual plantea que no solamente la misma enfermedad genera una carga en el paciente y sus familiares, sino también las indicaciones que dan los profesionales de salud, los exámenes que solicitamos, las citas, las tareas, entre comillas, que brindamos al grupo de pacientes para sus casas, ¿no? Les pongo un ejemplo muy práctico. Tenemos una persona adulta mayor, 65 o 66 años, que viene a mi consulta y yo le diagnostico diabetes, ¿no? La evalúo mucho más minuciosamente, veo que también tiene obesidad, que tiene el colesterol elevado, que tiene su presión alta, y finalmente le digo que tiene diabetes, tiene todo lo demás, y que haga lo siguiente: que use su metformina, que use su enalapril para su presión, que use su atorvastatina para su colesterol, y encima le digo, por favor, vas a tener que dejar de comer azúcares, vas a tener que dejar de comer los dulces que comías, dejar de comer arroz, dejar de comer tallarines, dejar todo lo que te gusta, eso justo lo que te gusta, déjalo de comer. Y además, vas a tener que hacer ejercicio 30 a 45 minutos al día por 3-4 veces a la semana. Y tienes que ir de interconsulta a nutrición y a psicología para evaluar algunas otras causas asociadas. Entonces, finalmente, el paciente sale de la consulta algo así, ¿no? Con toda la carga de enfermedad que hemos conversado, pero más todo lo que le estamos poniendo nosotros al paciente. Y él va con toda esa carga a su casa y se la transmite a sus familiares, a sus hijos, a su esposa, a su esposo. Entonces, al final, se empeora la situación más que ayudar. Entonces, la pregunta es: ¿qué es lo que está fallando? ¿Qué es lo que está sucediendo? En primer lugar, este mismo grupo de investigadores demostró de que este cambio en la carga de tratamiento se podría solucionar con algo muy de una manera efectiva: el poder decírselo al paciente y sus familiares de una forma mucho más horizontal, en la cual el paciente se sienta parte de y no solo obligado a. Entonces, eso, sumado a que el médico de una especialidad no esté en contacto con la de otra, ni el médico en general esté en contacto con, por ejemplo, los profesionales de psicología o los de rehabilitación, hace que todo esté tan desconectado y finalmente genera el escenario que estábamos viendo antes, en el cual cada quien trata de limpiar lo que ve, pero no se fija en dando que se derrame esa agua. Entonces, ¿qué podemos hacer ante este contexto que surgía en algunas conversaciones con compañeros en la maestría, en el trabajo, de diferentes áreas de psicología, de educación, de filosofía incluso, en el cual ¿qué es lo que podríamos hacer, ¿no? Y a la par, mientras recibíamos clases de neurociencia, se nos enseñaba pues diferentes cosas al respecto de cómo funciona el cerebro, de cómo se conectan, cómo trabajan de una forma muy equilibrada diferentes áreas cerebrales para conseguir un objetivo, para adaptarse al entorno. Entonces, dijimos, ¿por qué no juntar este concepto de trabajo en conjunto para tratar de solucionar este escenario que les estoy mostrando anteriormente? Y es justamente que nace Sinapsis, que es más que una idea en la cual tratar de unir o de crear lazos para disminuir esas brechas entre los diferentes actores de este contexto. Por ejemplo, el principal actor en este caso es el paciente, el diferente índole, en este caso específicamente el neuropsiquiátrico, porque es muy frecuente y genera mucha carga en sí misma. Los profesionales de la salud, no solo el médico quizá es uno de los importantes, pero sin los psicólogos, sin todo el equipo en general
enfermeras, técnicos, obstetrices o odontólogos, no se puede generar una atención adecuada. Y no solo eso, sino también los otros profesionales. Ahora, eso es por este lado. Hacia el otro lado tenemos también los familiares, los cuidadores, las autoridades sanitarias y no sanitarias, el público en general, porque el público contribuye mucho, ya sea si tenga riesgo o no tenga riesgo de público en padecer este tipo de condiciones, de enfermedades, pero contribuye mucho ¿con qué? Con el estigma, con cuál es su actitud con los diferentes diagnósticos que le damos a los pacientes. Muchas veces eso genera más problema y podría solucionarse enseñando al público en general a cambiar la actitud, a cambiar el estigma. Y eso nos hace caer totalmente en este grupo, en las instituciones educativas, porque al final no se puede cambiar todo si no se enseña, si no se empieza a formar desde edades muy tempranas. De cómo todo este grupo de enfermedades hemos visto que son muy frecuentes, muy discapacitantes, necesitan que se cambie la forma de verlas. Entonces, es que nace Sinapsis como una organización sin fines de lucro conformada por un equipo multidisciplinario, dentro de los cuales pues, hay médicos, psicólogos, comunicadores, ingenieros, algunos estudiantes, que la idea es mejorar este contexto de la salud mental y neurológica del país. Como vemos, no es algo aislado, está sucediendo en todo el mundo. Entonces, la idea es usar algunas alternativas tecnológicas para poder mejorar esta situación, ¿no? Solo les voy a mencionar alguna y luego nos vamos a centrar en el proyecto que les quería comentar hoy. Esto es la introducción de cómo nace, porque sin el contexto es difícil entender el por qué. Entonces, esta es una de las líneas que estamos desarrollando con Sinapsis, en el cual es usar un registro electrónico de algunas historias clínicas en hospitales. Como saben, es un gran problema porque uno quiere, o en general, tomar decisiones en salud si no tenemos un buen registro. Entonces, el problema es que en nuestro sistema todo lo hacemos a mano, todo lo hacemos con la letra de evento que no se entiende. Y cuando quiere uno leerla, o quiere un compañero de otra profesión de salud o de otra, quiere revisar las notas, no se entiende. Entonces es necesario uniformizar eso. Y felizmente también el Ministerio está tomando acciones al respecto para generar una historia electrónica a nivel nacional. Eso es como algo general. El segundo, pues, como vimos, el rol periférico del público en general, de las instituciones, sobre todo no sanitarias y educativas, es el tema de reducir el estigma, de darle las herramientas a este grupo de pacientes para poder cambiar la imagen que tienen los demás sobre él y por ende también la imagen que tienen ellos mismos sobre la condición que padecen, que muchas veces es totalmente errónea, como vamos a ver. Y bueno, algún tipo de proyección en redes sociales para poder difundir este mensaje. La tercera línea es justamente este proyecto que les quería comentar el día de hoy, porque está muy relacionado a la educación. Y estoy seguro que les podría interesar, y es más, el feedback que podrían dar las personas más involucradas en la educación sería muy importante para este proyecto. Entonces, la idea es generar una formación, o vamos a ver en qué consiste, en la atención primaria, ¿no? En el sistema de salud tenemos atención primaria, secundaria y terciaria. La terciaria son los hospitales grandes, que son los hospitales de referencia. La secundaria son los hospitales, podemos decir, provinciales o por ciudades. Y la atención primaria es el nivel más básico, pero el que debería solucionar la mayor cantidad de problemas que recibe el paciente, que son las postas, los centros de salud, los policlínicos. Pero ¿qué es lo que sucede? En nuestro sistema, la atención primaria está delimitada, es la peor vista, es la que como paciente uno piensa, no, ahí no me van a solucionar nada, y se salta a la atención secundaria, o muchas veces hasta la atención terciaria, ¿no? Muchas veces haciendo guardias en hospitales terciarios como Almenara, Revalliati, llegan cosas o condiciones que podrían manejarse en niveles menores, el paciente no confía, siente que en otros sitios no se le va a atender, y eso conversando sobre Lima. Imagínense cómo será en provincia. Entonces, la idea es tratar de enfocar, de decidir cómo podríamos ayudar para solucionar esta desinformación en el nivel primario, como vamos a ver. Entonces, nuevamente para recordarles, este grupo de condiciones son muy frecuentes, generan mucha discapacidad, especialmente depresión, ansiedad, trastornos asociados al estrés, uso de drogas o de sustancias. Entonces,
¿qué hicimos primero? Lo primero es ver, si quieres educar a un grupo de profesionales, primero tenemos que ver cuántos profesionales educados ya tenemos, ¿no? Que conozcan el tema, que manejen el tema. Para eso hicimos un análisis que también justamente está en vías de publicación en estos meses, en el cual vimos la cantidad de profesionales relacionados a la neuropsiquiatría tenemos registrados en el Ministerio de Salud como profesionales activos, no en clínicas privadas, ni personas que van y vienen de diferentes regiones, sino los médicos que están en las regiones. Obviamente algo que no sorprende mucho, estoy seguro, ni para la mayoría de ustedes, es que la mayor cantidad está en Lima, ¿no? La mayor cantidad, ¿no? Más o menos, podemos de 14.000, 5.000 están en Lima, y de los cuales el grupo de neurología pediátrica, psiquiatría de niños es muy mínimo, como vemos comparativamente con otras especialidades. Eso es en Lima. Pero si vamos a otras, como por ejemplo Amazonas, que no tiene ningún neurólogo registrado en el caso, o vamos a otra como Alfred Dios, que tiene ningún neurólogo, ni neurólogo pediatra, ni psiquiatra, ni psiquiatra de niños registrado en PINSA, cuál de Pasco, cuáles son las otras regiones en las cuales tienen registrados, porque son 1, son 3, son 4. Recordemos que la OMS plantea que debería haber siquiera 1 por cada 1.000. ¿No? Ahora, ¿cuánto tiene de población en estas regiones? Pues en realidad, como vemos, tenemos un déficit. Entonces, la esperanza era, ¿cuál es el profesional que podríamos capacitar más fácilmente? Pues, a ver, vamos a ver cuántos médicos generales había en las regiones. Como vemos, hay un número más o menos está acorde a lo de la OMS. Sin embargo, antes teníamos que ver qué tanto sabían o qué tanto sentían saber sobre este tema de atención de salud neuropsiquiátrica. Entonces hicimos un cuestionario de 455 médicos recién egresados que van a ir al CERUMS. Como saben, es como un servicio rural, y cuando acabas la carrera, no solo es para medicina, también para otras profesiones de salud, incluso también para psicología, en el cual vas a una región rural o urbana marginal a brindar tu atención, ¿no? Entonces hicimos una escala de competencias autopercibidas, ¿no? Muchas veces es difícil evaluar todas las competencias de manera real, como ustedes sabrán mucho más que yo en educación, que es lo ideal, pero igual hay algunas formas indirectas antes de planificar alguna intervención educativa, y después de que el médico estudió 7 años, en teoría uno asumiría que debería tener las competencias básicas. Hicimos este examen de competencias autopercibidas y vimos en realidad que la mayoría no se sentía capacitado para hacer el manejo, sobre todo no farmacológico, o sea, no dar algún tipo de consejería, ¿no? En los diferentes diagnósticos como depresión, como ansiedad, como uso de sustancias, ¿no? Como esquizofrenia, no se sentían capacitados. Entonces, revisando un poco cómo es que formamos a los médicos en el Perú y en la mayoría de Latinoamérica, vemos que estos temas en sí, a pesar de que, como hemos visto, son muy frecuentes, tienen la mayor carga de enfermedad, no se tocan en las currículas realmente. Si comparamos años, los 7 años, y vemos en horas, más o menos, cuánto le dedicamos nosotros a estos temas, pues no pasamos en realidad de las 50 horas en 7 años. Entonces, cuando salimos, no podemos enfrentar adecuadamente a este grupo de patologías tan frecuentes porque no estamos del todo capacitados, ¿no? Sin embargo, para otras enfermedades mucho menos frecuentes, mucho más complejas quizás desde la perspectiva del tratamiento, se nos dedica pues 200, 300, 400 horas en toda la carrera, ¿no? Entonces aquí hay un desbalance que de repente no estamos viendo desde la perspectiva de médicos, porque de repente se necesita colaboración multidisciplinaria, ¿no? con personas que sepan más del tema de diseño de currículum. Y esto mismo podría estar pasando en otros profesionales, esa es la pregunta, no hemos abordado todavía en otros profesionales de la salud, pero habría que ver cuál es la situación general, ¿no? Entonces, esto no es un tema nuevo, esto sucede a nivel mundial, por lo que la Organización Mundial de la Salud generó un curso que es presencial de 5 días intensivo, en el cual se denomina MHGAP,
¿no? Que son las siglas en inglés, bueno, mental health gap es como brecha, entonces es como una forma de disminuir la brecha en la atención de salud mental. Entonces, básicamente lo dividían en dos grupos. Un grupo de primeros auxilios psicológicos, que básicamente es mejorar tus técnicas de escucha reflexiva y detección oportuna de señales de alarma de depresión, de ansiedad, de uso de sustancias, de violencia familiar, de abuso en niños. Detectar cosas básicas para poder ser referidas oportunamente. Y el otro grupo de diagnóstico y consejería para las condiciones más frecuentes: depresión, ansiedad, trastorno por estrés, uso de sustancias, epilepsia, demencia, basado en una clase teórico-práctica en la cual se estudian casos. Más que teoría explicar el por qué, es aplicarlo, ¿no? Para ver si eso mejoraba la forma de atención. La OMS lo viene haciendo desde el 2010, sobre todo en la zona de África subsahariana, en alguna zona asiática, en China, sobre todo en la zona rural de China. Sin embargo, no se han hecho intervenciones de este tipo en el área de Perú y en Latinoamérica en general había muy poca experiencia, por muchos motivos, porque se necesitaba personas que estén entrenadas en enseñar esta técnica, por ejemplo, capacitadas y certificadas por la OMS, y porque era presencial. Como hemos visto, tenemos todos en Lima y en la provincia no había muchos, los que estaban no se sentían capacitados, los que iban a la provincia no se sentían capacitados. Entonces, ante ello, bueno, este es un ejemplo de cómo luce uno de los estudios de caso, son por medio de videos, y ese estudio de caso por videos, por ejemplo, en YouTube pueden poner esto y salen los videos del training, en el cual se hace paso a paso cuál sería prácticamente el rol y las preguntas clave que debería hacer el médico ante la sospecha, en este caso, de depresión. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Pues bien, contratamos un grupo de amigos de educación que tenían experiencia usando Moodle, ¿no?, la plataforma virtual, y contactamos a la OMS para adaptar este curso presencial que tenían en una versión online, en una versión mucho más breve, un poco más extensa, no tan breve como la de 5 días, pero que pueda ser autollevada, ¿no? Solamente dirigida por foro, pero no directamente en línea, totalmente, no en tiempo real. Entonces, lo adaptamos, hicimos lo más similar para mantener el concepto que había planteado la OMS. Hicimos una validación por expertos, con psiquiatras y psicólogos en Lima, y bueno, cambiamos algunas palabras, obviamente, para que pueda ser más entendible. Ahora, ¿cuál era la idea? ¿No? Ver si distribuyendo esto, mejorar el conocimiento y sobre todo las actitudes del grupo de profesionales que está haciendo servicio. Son los recién egresados, que están yendo, como hemos visto, a la zona rural sin mucha capacitación, simplemente a enfrentarse a la realidad que les toque ver. Entonces, contactamos con la dirección regional de Cajamarca, que nos dio el acceso para los alumnistas que estaban realizando en ese año. Y bueno, ¿cuál fue la metodología del estudio? Ya teníamos esta plataforma virtual, y lo que se hizo fue brindar este curso de 8 semanas a 64 profesionales de salud, los que estaban haciendo el Celomus en esta región específicamente, dentro del segundo y tercer mes del Celomus. Ahora, ¿qué es lo que estábamos midiendo? Pues básicamente un test de conocimiento, es el test estándar de la OMS, y las actitudes, ¿no? Ver, por ejemplo, qué piensan, porque muchas veces los mismos profesionales de la salud tienen ideas erróneas con respecto a qué es la depresión, a por qué se genera, a qué es la esquizofrenia, ¿no? a cómo afecta en tu performance, en tu día a día, el estrés. Muchas veces, como hemos visto, cosas mucho más complejas en el sentido físico, se trata muchas veces de minimizar a lo que proviene de lo netamente psicológico. Entonces, esas actitudes tienen que cambiarse, porque si no, no se brinda una adecuada atención. Entonces teníamos que medir eso al comienzo y después del curso. Y en la segunda parte, que está ahorita en proceso, evaluar si eso realmente cambió la cantidad de casos que detectaron, la cantidad de referencias que realizaron, y si esos conocimientos y actitudes persisten en el tiempo, ¿no? Si después de haber acabado ese proceso todavía tienen algún conocimiento y la modificación de sus actitudes persiste. Entonces, tenemos el análisis
preliminar de estos primeros resultados de evaluación de actitudes, ¿no? Y como vemos, el primer punto es de que de los 64 nos quedaron menos. No pudieron completar todo. Como siempre pasa eso en los estudios, muchas veces por diferentes factores que debemos de evaluar, quizá por la metodología que se creó en el curso, quizá no hubo un adecuado seguimiento, varias cosas que vamos a ver en indicaciones. ¿Qué otra cosa? En su mayoría eran mujeres, en la media de 27 años, la mayoría eran de enfermería, 40% eran de enfermería, pero como vemos, estos son los resultados de los cuestionarios. El cuestionario de actitudes, mientras mayor número de actitudes tengan, es un peor estigma, ¿no? Tiene mayor estigma, peor actitud. Mientras más cercano al 16, en esta escala, es que tienen mejor actitud con respecto a este grupo de pacientes. Como vemos, después de estas 2 semanas flexibles, porque es un curso autollevado, ¿no? Sí hubo una mejoría en el puntaje de actitudes, ¿no? Con un valor significativamente estadístico. Y con el tema de conocimientos, también vemos que incrementan los conocimientos con respecto a las cosas básicas de estas enfermedades, ¿no? Nuevamente también significativamente, la diferencia es significativamente estadística. Ahora, la pregunta es, ¿esto podrá mantenerse en el tiempo? ¿Ha generado algún impacto a largo plazo en cuanto a la detección de casos, a la referencia y el manejo adecuado de estos pacientes? Pues todavía está en análisis, está todavía en la segunda fase con los nuevos feministas de este año para tener datos relacionados, ¿no? Ahora, ¿qué limitaciones podríamos tener? Pues una de las más importantes es el acceso a Internet. Felizmente, la mayoría de los grupos de salud, sin embargo, no es la realidad de todo el Perú, por lo que quizá una forma de superar estas limitaciones es volver el curso de una manera compacta para que funcione offline, ¿no? Quizá como un disco, un DVD, algún aplicativo móvil que pueda ser descargado una sola vez y usado continuamente. Esa es una alternativa. Sin embargo, el estudio que les estoy mostrando es un piloto, ¿no? El otro es quizá la estructura del curso de la OMS, porque la estructura fue diseñada para esos 5 días específicos de entrenamiento presencial, por lo cual quizá se necesite una mejor adaptación y un mejor cambio en cuanto a los módulos de enseñanza para que sea mucho más didáctico, mucho más interesante para el estudiante. Y el tercer punto es el tema del seguimiento. Se nos perdieron diferentes participantes, quizá porque no había un sistema claro de seguimiento, como un tutor específico que esté dentro del curso, que podría ser una alternativa, o alguna otra forma de mantenerse en contacto con el participante, ¿no? Sin embargo, a pesar de ser un estudio piloto, es una forma interesante de cómo, por medio de algunas herramientas educativas, estoy seguro que la mayoría de ustedes las usan en su práctica diaria, en sus cursos diarios, podría usarse de una manera translacional, o sea, llevarla hacia otra área, en este caso, por ejemplo, en este grupo de atención primaria, que no se brinda de demasiadas capacitaciones al respecto. Entonces, ¿qué conclusiones podríamos ver sobre este tema? Primero, que bueno, se realizó una implementación exitosa de este curso en profesionales de atención primaria. Esa es la primera conclusión. Lo segundo es que hubo una mejora significativa de conocimientos y actitudes en este grupo de profesionales, ¿no? Y la tercera conclusión es que se necesita una mejora en estas metodologías educativas de salud neuropsiquiátrica, como hemos visto. Hay una discordancia entre la importancia que tiene este grupo de enfermedades y lo que enseñamos en las facultades de medicina, o en lo que capacitamos a los profesionales de la salud, o en la cantidad de recurso humano que esté capacitado para manejar eso, a pesar de ser tan frecuente. Hay totalmente un desbalance no muy lógico entre esas cosas, por lo cual quizá amerita un trabajo multidisciplinario, un trabajo en equipo para solucionar cada paso, ¿no? como una de las cosas que plantea Sinapsis como tal, de unificar, de generar conexiones entre diferentes áreas que no están trabajando en conjunto. Muchas veces para el grupo, particularmente hablando de médicos, no es muy común que se
exponente. Entonces, sería interesante poder compartirla también con otras áreas de profesionales. Bueno, muchas gracias. No sé si tienen alguna pregunta, algún comentario. Buenas, mucho gusto. Sí, justo tratando el tema de los cursos virtuales y usted que es especialista en medicina basada en evidencia, ¿qué pasa cuando el profesional, mediante el acceso a cursos virtuales, busca quizás tener una formación, pero ya alejándose ya mucho del modelo clínico y buscando un modelo alternativo, y se genera esta difusión de modelos alternativos no clínicos que más que tal vez ayudar al desarrollo científico de nuestra comunidad, ayuda a desinformar y quizás a brindar malos tratamientos en los pacientes? Gracias. Sí, en verdad es muy importante lo que acabas de mencionar, porque quizá todas las tecnologías en sí tienen algo positivo y algo negativo, ¿no? Entonces, la palabra clave para eso es regulación. Lamentablemente, no hay una regulación en cuanto a qué terapia aprender, qué terapia ofrecer en muchos aspectos de la medicina, incluso de psicología, creo que mucho más todavía. Por lo cual creo que una de las soluciones importantes es, así como estamos hablando ahorita de estos cursos de primeros auxilios psicológicos para no psicólogos ni psiquiatras, esa es prácticamente la idea que tuvimos, también es necesario brindar cursos de medicina basada en evidencia, pero no de medicina en sí como tal, sino de atención de salud basada en evidencia, en la cual se haga psicología basada en evidencia, enfermería basada en evidencia. Entonces, hay un conjunto básico de pensamiento crítico, de qué cosa creer, qué cosa no, qué cosa es lógica que tiene plausibilidad biológica, por ejemplo, o evidencia que la respalde para poder aplicarse. Entonces, la idea sería tratar de incluir eso como un requerimiento, como una especie de requisito previo en nuestro pregrado, no solo en médicos en general, en todos los profesionales de la salud en este caso, porque como justo muy bien lo mencionan, diferentes cursos de terapias muchas veces pseudocientíficas hacen de que aprovechen esto de la libertad de expresión y se vendan muchos cursos que en verdad no tienen sustento, y que al final lo que promueven es no tomar los tratamientos conocidos, no usar las terapias conocidas, lo cual en realidad puede ser muy perjudicial para el paciente. Así que creo que la palabra clave sería regulación, ver de alguna forma las sociedades científicas, por ejemplo la Sociedad Plana de Psicología, de Psiquiatría o el Colegio de Psicología, genera regulaciones para ver qué cursos se aprenden, qué cursos qué terapias se ofrecen en otro. Y lo segundo es, desde lo más temprano en el pregrado, poder enseñar pensamiento crítico, lectura crítica de estudios, por ejemplo, que es algo muy básico que lamentablemente no forma parte de nosotros. Creo que esas dos cosas sería importante trabajar, ¿no? Muchas gracias, Kevin. Vamos a ver nuevamente un aplauso por favor.